Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Alianza de hoy 28 de septiembre del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 23. Bienaventurados los que permanecen en la palabra. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo especial que vamos a tener y yo le animo para que sea un tiempo dedicado para nuestro Señor, una ofrenda de alabanza para Él. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos un cántico para nuestro Dios y lo haremos con el himno 26, Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Les invito a tener unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos has concedido y por esta noche que nos permites tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Gracias por tu bendición y tu compañía para con nosotros y te pedimos que seas acompañándonos durante este tiempo, que sea una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia y que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones a través del mensaje de esta noche. Gracias te damos y lo ponemos en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonaremos juntos el himno número 18. Es dulce el nombre de Jesús. Es dulce el nombre de Jesús, raudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz. Santo y bendito nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre, adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee. Es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Deleite siento el nombre hoy de quien me vino a redimir. Tristeza soy en al decir el exaltado nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Contar la gracia sin igual jamás podrá aquí el mortal. El tema en gloria celestial será el grandioso nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Tendremos a continuación la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gozo poder estar aquí con ustedes una vez más y poder compartir este tiempo de estudio bíblico. Abramos nuestras Biblias para leer la bendita palabra del Señor. Abramos en Apocalipsis capítulo 22. Seguimos con las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22 y vamos a dar lectura a los versículos 6 al 12. Dice así la palabra del Señor: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sé injusto todavía. Y el que es inmundo, sé inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios
por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos, mis hermanos, en nuestros himnarios el himno número 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de Él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de Él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con Él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de Él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de Él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 23. Bienaventurados los que permanecen en la palabra. Escuchemos. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Gracias a Dios porque ya podemos nosotros estar conectados a esta hora para seguir con el estudio de la palabra del Señor. Quiero recordarles, amados hermanos,
que Dios mediante este día domingo tendremos la Santa Cena. Han pasado algunos meses desde que participamos en el mes de marzo por última vez de la Cena del Señor. Espero que todos estemos ansiosos de volver a la casa del Señor y participar de este momento sublime, recordando el sacrificio y la victoria de Cristo sobre el Calvario, sobre el sepulcro y sobre nuestras vidas. Así que están todos cordialmente invitados. Queridos hermanos, continuemos orando por la situación de nuestro país y no desmayemos en este asunto. Sabemos nosotros que las cosas están en las manos de Dios, los tiempos están en las manos de Dios y las circunstancias también. Así que sigamos orando por nuestro país, por nuestras autoridades y por la próxima elección que habrá el próximo año de un nuevo gobierno para nuestra nación. Para comenzar en esta noche, quiero decirles que hay una pequeña diferencia entre esta bienaventuranza y la bienaventuranza que encontramos en el capítulo 1. Esta bienaventuranza se concreta en el gozo que implica mantenerse en la palabra. La palabra guardar puede traducirse de esa manera: mantenerse, quedarse quieto y fijo en un asunto. Bienaventurados los que guardan la profecía las palabras de la profecía de este libro. Entonces, la propuesta aquí, queridos hermanos, es la fidelidad total a la observancia y obediencia de los principios, mandamientos y estatutos que la palabra del Señor plantea para nosotros, y de manera especial entendiendo la profecía del Apocalipsis, manteniéndonos firmes como nos propone el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis con el mensaje a las iglesias. Es un mensaje que nos llega muy profundo en cuanto a mantenernos en el amor a nuestro Dios, en la doctrina que recibimos del Señor Jesucristo por medio de su palabra, y también en cuanto a la esencia de la conducta de nosotros como iglesia de Cristo. Eso es algo de lo cual nosotros no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y quiero comenzar en esta noche haciendo una pequeña lectura en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Voy a leer los versículos 46 al 49. Evangelio de Lucas, por favor, traigamos nuestra Biblia y estemos atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice la Escritura: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Desde que comencé a estudiar las Sagradas Escrituras, este fue uno de los textos que tanto captó mi atención por la pregunta inquisitiva de nuestro Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A lo largo de la historia hemos escuchado a humanistas, ateos, a filósofos, escépticos, cuestionar a Dios. ¿Dónde está Dios cuando la humanidad sufre una serie de desgracias? ¿Dónde está Dios cuando los malos parecen sobreponerse contra los buenos? ¿Dónde está Dios? Proponiendo una especie de ausencia de Dios frente a la debacle que la humanidad vive y soporta en esta tierra. Bueno, definitivamente hay que aprender a analizar estas situaciones porque, queridos hermanos, si nosotros no nos detenemos a meditar en la palabra del Señor, podríamos terminar dándole la razón a aquellos que no la tienen. ¿A qué me refiero con esto? Una vez más hago énfasis en la pregunta del Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es algo que nos lleva a nosotros a pensar, a meditar, a reflexionar sobre lo que también nosotros decimos y hacemos. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con sus decisiones, con su providencia para con nuestras vidas, y aún así le llamamos Señor. Resolvemos vivir como nos viene en gana
dentro de nuestros propios principios, concibiendo a Dios dentro de nuestra propia forma de pensar, mas no dentro de los cánones establecidos por la palabra del Señor. Y como Dios no responde a nuestros intereses y caprichos, lo cuestionamos. La pregunta del Señor: tú me dices Señor, oras a mí, pero vives como tú quieres. No soy Señor de tu vida, tú eres Señor de tu propia vida. Cuando el ser humano, queridos hermanos, pretende vivir a su manera, satisfaciendo sus propios deseos, intereses y pasiones, por supuesto, Dios no se lo va a impedir. Dios es soberano sobre quienes permiten serlo. Dios es Señor de quienes desean que Él sea Señor. Así que si hay alguien que quiere que sus pasiones, deseos y ambiciones sean quienes señoreen sobre su vida, adelante. El Señor no lo va a detener, no va a detenerlo. Es decisión de cada uno, pero sépase bien que todo aquel que resuelve vivir ajeno a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, a su palabra, por supuesto que va a tener consecuencias tristes y dolorosas. Hoy en día hay mucha gente que se llama cristiana y le llaman a Dios Señor, viviendo como les viene en gana, y luego cuando las cosas no salen conforme a sus deseos, entonces se enfrían, se alejan de Dios, cuestionan a Dios. Su fe es puesta a prueba y algunos de ellos terminan fracasando. ¿Por qué leemos esto, queridos hermanos? Porque es preciso que aprendamos nosotros a mantenernos firmes en la palabra, firmes en la doctrina, ya que todo aquel que fundamenta su pensamiento y su acción en la palabra de Dios es como aquel hombre que construye una casa sobre la roca. Cuando vienen las desavenencias, cuando vienen las oposiciones, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las crisis, queridos hermanos, esa casa, que es una forma de mencionar la vida del hombre, no se va a venir abajo. Al contrario, va a estar firme frente a cualquier embate de la vida. Se va a mantener firme. Asimismo, cuando nosotros construimos nuestro quehacer en la bendita palabra del Señor, podrán venir los tiempos que vengan, pero nosotros permaneceremos fieles. He aquí vengo pronto, es la propuesta del Señor, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo primero que encontramos aquí, queridos hermanos, es la advertencia acerca de la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una advertencia clara: yo vengo pronto. Por supuesto, el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Hace algunos meses atrás yo hablaba acerca del Cronos y el Kairos. El Cronos, el tiempo del hombre que tiene sus limitaciones. El Kairos de Dios, que nos habla de su eternidad y su forma de agendar las cosas sobre nosotros. Así que Dios sabe en qué momento va a venir por segunda vez, cosa que, como dijera el Señor Jesucristo, ni los ángeles que están en el cielo saben. Pero ciertamente nosotros, viendo los acontecimientos de este año, podríamos pensar que es efectivo, el Señor está mucho más cerca que antes. Ahora, permítame decirle esto, mi querido hermano. Cuando el Señor advierte de su venida, tiene un propósito claro y específico, y es que nosotros nos encontremos haciendo conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Por favor, acompáñeme al Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo, y abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 24. Capítulo 24. Quiero leer el versículo 45 en adelante. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, fíjese lo que dice el Señor, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos habla de una venida súbita, sin previo aviso, de tal manera que quien esté bajo esa mirada inquisitiva
no tendrá tiempo para corregir nada. No. ¿Qué es lo que sucede? Los hombres de hoy, queridos hermanos, han entregado su vida a una serie de sucesos apasionados en los cuales son los sentidos, los alimentados, los glorificados. Esta es una generación que busca, en otras palabras, sensualmente estar satisfechos. Y hoy en día nos encontramos con que la humanidad se ha volcado enteramente al mundo virtual y el mundo virtual está corrompido, queridos hermanos. No estoy diciendo con esto que las redes sociales son malas, mis amados hermanos. Estoy diciendo que lo que muchos están haciendo en las redes sociales es malo. Es doloroso, mis amados hermanos, ver lo que está pasando con la adolescencia y la juventud por estos medios virtuales. Señoritas que tienen desafíos que son totalmente deshonestos, desvestirse delante de sus enamorados. Queridos hermanos, ¿acaso esto no es provocar al Dios Santo? Pero hermanos, ellos viven como si Dios no existiera. Y esta es la propuesta de este mundo al retirar a Dios de la escuela, del colegio y de la universidad. Generar una forma de conciencia adormitada pensando que no hay a quien rendirle cuentas y que podemos hacer con nuestra vida cuanto nos venga en gana, porque a fin de cuentas no existe Dios, no existe infierno, no existe cielo. Cuando nosotros llegamos a este punto, la iglesia de Cristo debe tener una conducta diferente, ¿no le parece a usted? Queridos hermanos, la propuesta de la iglesia es distinta, no podemos seguir viviendo como antes vivíamos. El apóstol Pedro es muy claro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ya basta de eso. Sabiendo los tiempos que estamos viviendo, que la venida del Señor es inminente, que cuando Él venga, espera hallar a siervos fieles, haciendo lo que Él determinó que hiciesen, no sirviendo al ojo, no bajo el temor del hombre, sino con la firme conciencia, como enseña muy bien el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, puesta la mirada en las cosas de arriba, sabiendo que el Señor está próximo a venir. ¿Qué nos dice esto? Pues, queridos hermanos, que a pesar de las muchas tentaciones que tengamos en este mundo, debemos mantener nuestra conciencia firmemente asida de las advertencias del Señor, y la advertencia de esta bienaventuranza es: he aquí, vengo pronto. Amado hermano, esta advertencia es muy clara para nosotros, la iglesia de Cristo. He aquí, vengo pronto. Si usted está consciente de que Cristo viene pronto, usted y yo vamos a actuar como dice aquí la palabra del Señor, como ese siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Porque de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, la iglesia del Señor debe ser sobria. ¿Por qué? Hermanos, desde que se escribió el Nuevo Testamento, la iglesia se ha visto amenazada diferentes veces por falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Y el apóstol Pablo le hace una advertencia solemne al joven Timoteo, su discípulo, podríamos llamarlo así, con respecto a la sobriedad y firmeza que debe tener considerando los tiempos que se vienen. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren esta solemne advertencia del apóstol Pablo para un joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes son susceptibles a las curiosidades, a las novelerías o, como hoy en día se dice, a lo que está en tendencia. Sí, hay muchos jóvenes que hoy en día, siguiendo la corriente de este mundo, han apartado de su corazón de la sana doctrina y se han volcado
a las enseñanzas falsas de algunos falsos maestros que utilizando las redes sociales están diseminando una semilla de confusión, una semilla contraria a la de la palabra del Señor. Pero fijémonos un momento en cómo se construye esta advertencia. Lo primero que encontramos aquí es un llamado de atención para Timoteo, sabiendo que el Señor Jesucristo viene por segunda vez con un propósito totalmente distinto. Ya el Señor Jesucristo no viene como Mesías Salvador de los hombres, por cuanto ya eso sucedió en su primera venida. Lo siguiente es que Él viene en la calidad de juez. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Nadie va a escapar del justo juicio de Dios. En su manifestación y en su reino, fíjese, ya viene como Rey y Señor. Así que hay que tener cuidado, Timoteo. El Señor está a las puertas y ya Él viene como juez de toda la tierra, a pedir cuentas, no solamente a los no creyentes, sino también a su iglesia. Porque vendrá tiempo, dice el apóstol Pablo, y creo que ese tiempo, fíjense, si en el siglo I Pablo tenía esa preocupación, por supuesto. Recordemos nosotros que estaban en todo su apogeo las famosas escuelas filosóficas. Y muchas de esas corrientes filosóficas, la historia nos enseña, fueron inoculadas en el pensamiento de la iglesia que estaba en ese proceso formativo, ese proceso de desarrollo en esos primeros 4 siglos. Hubo mucha influencia de la filosofía, haciendo una especie de sincretismo con el Evangelio. Y las iglesias empezaron a atender ciertas tendencias que no eran las indicadas para la iglesia del Señor. La influencia de este pensamiento hizo que algunos creyeran que podían hacer con su cuerpo lo que les viniera en gana en tanto y en cuanto su espíritu esté en comunión con Dios. Pero qué incongruencia tan grande. No se puede estar en plena comunión con Dios mientras satisfacemos los deleites y placeres de esta carne. Bien dijo el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas, los que somos de Cristo hemos muerto y hemos crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Pero fíjense, la filosofía incursionando dentro del pensamiento de la iglesia tenía esa propuesta. Ahora, si el apóstol Pablo mostraba esa preocupación con respecto a lo que estaba pasando en la iglesia en aquel entonces, ¿qué podemos decir nosotros ahora? La filosofía que ha incursionado dentro de la iglesia es la filosofía posmodernista, con sus ambigüedades, con sus relativismos morales. De tal manera que ya nadie quiere sujetarse a ninguna forma de orden. Y al contrario, cada uno quiere vivir de manera autónoma, rigiéndose a sí mismo y no siendo gobernado por nadie. Bueno, hemos llegado a esos tiempos en que la gente no soporta la sana doctrina, quieren algo nuevo. La gente está en búsqueda de lo novedoso, de las cosas que satisfagan la curiosidad, porque dice aquí que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjese que aclara que no son maestros de Biblia, no son maestros de la santa palabra de Dios que tienen como misión edificar el cuerpo de Cristo. Al contrario, se cansaron de eso y consideraron que era anticuado, aburrido o, como algunas veces dicen ahora, retrógrado. Queridos hermanos, no han sufrido la sana doctrina, no quieren saber nada de lo elemental del Evangelio, porque la propuesta del Evangelio es totalmente contraria a la propuesta filosófica de vida de nuestros días. ¿A qué me refiero con esto? El Evangelio nos lleva a nosotros a la cruz. En el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante, nos habla con claridad del costo de seguir a Cristo. No solamente renunciar a uno mismo, sino renunciar, estar dispuesto a renunciar a todo. Y es lo que proponía el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Ser testigos del Señor Jesucristo en la propuesta de el martirio. Y si vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queridos hermanos, ¿cuál es la propuesta? Una renuncia total a este sistema, como bien dijera el apóstol Pablo en Romanos 12, capítulo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos cansamos de eso. Queremos algo novedoso, algo que no sea tan estricto, que no sea tan rígido. Por favor, seamos un poco más flexibles. Y hoy encontramos que la iglesia contemporánea
está más alineada con el mundo que con el Señor. Se parece mucho a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Pero el apóstol Pablo le dice, tú, sé sobrio en todo, soporta, sufre las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La segunda parte de esta bienaventuranza tiene que ver con guardar las palabras, sufrir las palabras, permanecer en las palabras de la profecía de este libro. Sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, aunque el resto cambie, nosotros tenemos que aprender a tener una identidad forjada en el principio de la Sagrada Escritura, de la Biblia, la palabra de Dios, y no fundada en las tendencias, porque, amados hermanos, si hablamos de esto es realmente preocupante. ¿Por qué razón? Vemos una iglesia cambiante desde hace unos 30 años atrás, jugando a descubrir modelos, a forjar modelos que están en una especie de vitrina, una forma de mercado, de tendencia que pulula por todo el mundo. Tanto así que hoy en día, queridos hermanos, la iglesia se ha vuelto una entidad que propone satisfacer las demandas de clientes. ¿A qué me refiero con esto? Si a la gente le gusta la salsa, hacemos salsa cristiana. Si a la gente le gusta el merengue, hacemos merengue cristiano. Perdón que diga esto, hermanos, pero es algo aberrante lo que está pasando. Y sí, como alguien me dijo alguna ocasión, si estamos tan preocupados porque los jóvenes se van al mundo, hagamos de la iglesia una discoteca donde los chicos puedan bailar música cristiana, en lugar de que ellos se vayan a otro lado. Hermanos, qué doloroso, qué vergüenza. La sal ha perdido su propiedad. Y hermanos, dice la Escritura, que si la sal pierde su propiedad, va a ser hollada. Amados hermanos, la propuesta de la bienaventuranza tiene que ver con guardar las palabras de la profecía de este libro. Pasarán los tiempos, pero el Señor Jesucristo aclaró muy bien en el Evangelio: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué esto debe ser para nosotros una alegría? Porque esa es la connotación de esta palabra bienaventuranza. Por un momento volvámonos a Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Abramos nuestras Biblias y es un versículo que debemos nosotros subrayarlo, resaltarlo y revisarlo de cuando en cuando para que nuestro corazón esté firmemente asido de esta verdad. Empieza diciendo Josué 1:8, nunca, esta es una palabra tan corta pero que implica una fortaleza de carácter, de decisión, y eso se obtiene simplemente de rodillas delante del Señor. Él es el que nos da la fortaleza para dar cumplimiento a su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Una vez más encontramos esta palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, aquí viene la bienaventuranza, mis amados, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para todos aquellos que dicen, Dios no me bendice, Dios no me ayuda, pero hermano, consideremos el versículo 8. Si yo guardo la palabra en mi corazón y no me aparto de ella ni a derecha ni a izquierda, sino que medito en ella día y noche, haciendo conforme a todo lo que la palabra espera de mí, entonces yo haré prosperar mis caminos y todo me saldrá bien, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Volviendo a lo que leía al comienzo, queridos hermanos, el guardar la palabra del Señor implica no solamente quedarnos fijos en ella, sino, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. La propuesta es un cristianismo dinámico, ejercitándonos en la palabra día y noche, dejando que sea la palabra la que proponga los parámetros dentro de los cuales nosotros nos vamos a manejar, porque si dejamos que el mundo proponga esos parámetros, hoy día creeremos una cosa, mañana creeremos otra. Hoy día enseñaremos desde el púlpito un principio y mañana lo derogaremos. ¿Por qué razón? Porque cuando nos dejamos llevar por las tendencias de este mundo y no por la palabra del Señor, caemos en una inestabilidad como iglesia. Todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, y el Señor nuestro Dios no miente. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos con seriedad
la bendita palabra del Señor y proponemos en nuestro corazón quedarnos en ella, guardarla, mantenernos en ella, fijarnos en ella, no dejarnos arrastrar por vientos diversos de doctrina que aparezcan en el tiempo. Entonces nosotros vamos a vivir con seguridad. ¿Por qué razón, hermanos? Lo que consume la mente y el corazón de los hombres en nuestros días es la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Cómo saldremos de esto? ¿De qué manera podremos evitar estas cosas? Queridos hermanos, la incertidumbre consume, carcome completamente la estabilidad emocional de los hombres. Pero cuando, queridos hermanos, nosotros estamos firmes en la bendita palabra del Señor, sabemos que todas las cosas están bajo el control del Señor, no del mundo, no del enemigo, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, aunque venga esta pandemia, sabemos que está en las manos del Señor Jesucristo. Y si nos toca morir, sabemos que esto está en las manos de nuestro Señor y que pasaremos con Él por la eternidad. Cuando nosotros estamos afincados en la palabra, tenemos serenidad, queridos hermanos. Aun cuando nosotros estemos en medio de diversas pruebas, tenemos serenidad. El Señor tiene control de lo que estamos haciendo. Así que, mis amados hermanos, entendiendo que el Señor Jesucristo viene pronto, y su galardón, como dice Apocalipsis, es grande y viene con Él. Mis amados hermanos, volvámonos con total seriedad a la bendita palabra del Señor. Cumplamos con ella leyéndola, meditando en ella y poniéndola por obra. Porque tan solo así nosotros nos hallaremos dentro de este contexto de Apocalipsis, guardando la bendita palabra del Señor. Y amados hermanos, una de las cosas que me entristece mucho en nuestro tiempo es que la palabra está quedando a un lado. Y la exhortación que encontramos nosotros en estos días es volvernos a ella. Cada vez más veo que las personas llegan a la iglesia sin la Biblia. Cada vez más veo que los pastores predican sin la Biblia. Y por favor, entiéndame bien. No estoy criticando ni cuestionando. Estoy asombrado, porque es mucho más fácil cargar un dispositivo electrónico, una tablet, y ponerla sobre el púlpito, que tener la bendita palabra del Señor. Cada uno es libre de hacer esto, pero siento cierta nostalgia por aquellos tiempos en que, con mucha gallardía, con entereza, con carácter, nos parábamos en una esquina de la calle, con la Santa Biblia en nuestras manos, en un púlpito con la palabra de Dios en nuestras manos, sin ninguna vergüenza, y predicábamos muy bien. Y no necesitábamos de otra cosa que el libro santo de Dios. Hoy en día nos hemos llenado de tantas cosas. Ojalá nosotros podamos permanecer y guardar esta bendita palabra en nuestro corazón hasta que Él venga. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y para finalizar, mis hermanos, vamos a entonar juntos el himno 230 titulado Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque temen el mal, huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perenne son.
Satan los que nada creen, pues los lanza como vendajo, que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Queridos hermanos, ha sido un gusto participar con ustedes de este tiempo. Quiero animarles en esta noche que antes de dormir tengamos tiempo para leer la bendita palabra del Señor. Y quiero también una vez más animarlos. Este día domingo, Dios mediante, estaremos celebrando la Santa Cena. La institución que el Señor Jesucristo dejó, la única para ser recordado por su iglesia. Él dijo: haced esto en memoria de mí. Este domingo, Dios mediante, por fin podremos volver a hacerlo con todo nuestro corazón. Oremos, hermanos. Soberano y bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos en el honroso nombre de Jesús por permitirnos acercarnos a tu palabra. Oh Dios de los cielos, ciertamente es preciso que nuestro corazón se humille delante de ti para poner por obra tu palabra. Ayúdanos a guardar esta santa palabra tuya sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda por ningún viento de doctrina. Al contrario, que pasen los tiempos y nosotros podamos mantener nuestra identidad con tu santa y bendita palabra. Y ahora, Padre, gracias te damos también por el descanso para nuestros cuerpos en esta noche. Que tu gracia y tu paz nos acompañe y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, abrigue nuestros pensamientos y corazón hasta que Cristo venga en gloria por nosotros. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.